Esos tips estuvieron excelentes para los televidentes que nos han pedido a gritos que hablemos de la obesidad en el mundo, sobre todo en Venezuela. Es un tema sumamente importante y bueno, ya yo le dio la introducción a nuestro especialista del día de hoy, el doctor Argenis Chaparro. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, vamos a conversar un poquito sobre obesidad. Por supuesto, pero de una sola vez vamos a explicarle a los televidentes de qué se trata la obesidad. Porque tienen el tabú de estoy gorda y sufro de obesidad porque tengo unos kilitos de más. Vamos a ampliar un poquito de eso. Bueno, primero hay que saber que la obesidad como tal es un problema de salud pública. Está categorizado así por la Organización Mundial de la Salud y actualmente se dice que la obesidad está cayendo en un grado de pandemia. O sea, todo el mundo está afectado. Venezuela no escapa a esta realidad y se encuentra aproximadamente entre los primeros lugares de países latinoamericanos con alta incidencia, con una alta tasa de morbimortalidad relacionada a la obesidad. Actualmente, y un dato importante, México pasó a ser el primer lugar, o el país en el primer lugar de obesidad, con un 69% aproximadamente de su población con problemas de obesidad. Figúrate, de verdad que es increíble que estemos en el lugar número 5 del mundo. Pero ¿cuáles son las causas y consecuencias de la obesidad? Bueno, esto es una enfermedad multifactorial y es así, denominada enfermedad, porque hay muchas personas que ven la obesidad y aquellas personas que tratan de buscar algún tipo de resolución quirúrgica como un problema estético y va más allá, o sea, atacando a los problemas relacionados con la obesidad, como lo son diabetes mellitus, trastornos metabólicos como resistencia periférica a la insulina, hipertensión arterial, enfermedad de ovario poliquístico que induce a la infertilidad en mujeres, ¿verdad? Mujeres de 34, 35 años, obesas que nunca han podido tener su familia, no han podido tener chamos por problemas justamente de infertilidad. Las causas, como bien me preguntaste, son multifactoriales. Bien, hay un componente genético, hereditario, que no se puede tapar, en donde si somos hijos de padres obesos, muy probablemente se exprese el genotipo y el paciente o el hijo de esa familia sean obesos. Si tenemos también factores ambientales como el tipo de alimentación que tenemos hoy en día, una alimentación con alto contenido calórico, en donde no nos sentamos, no tenemos tiempo suficiente para preparar un alimento y llevárnoslo a nuestro lugar de trabajo y por lo general comemos lo primero que conseguimos y ese tipo de alimento no guarda una relación calórico-proteica adecuada, por lo tanto se activa también la génesis de la obesidad. Y por último, no queremos hacer ningún tipo de actividad física. Es importante, el sedentarismo es uno de los factores contribuyentes a la génesis de esta patología y esos tres componentes ambientales, la alimentación y el factor genético, digamos que son los entes que producen en algún momento determinado la aparición de la obesidad. La alimentación en los venezolanos es algo que, bueno, aquí comemos de todo, grasas con salsas, frituras, tenemos una alimentación demasiado cargada de condimentos y sí, no balanceamos esa parte y bueno, creo que por eso también es donde se ve un poco más afectado el venezolano en sí, porque vamos a enfocarnos en Venezuela porque claro, estamos en el ranking número 5, pero ¿cómo se trataría la obesidad? ¿Qué distintos tratamientos se consiguen para el público? En cuanto al tratamiento hay varias alternativas, ¿verdad? Y eso se establece a una relación que establecemos entre peso y talla, que es el índice de masa corporal. Una vez que el paciente es sometido al índice de masa corporal, se calcula y se lleva a una tabla que es aprobada internacionalmente. En esa tabla nosotros podemos categorizar al paciente si está bajo de peso, si está en un peso normal, si está sobrepeso o si llegara a presentar un índice de masa corporal por encima de 30, podríamos decir que se encuentra en un grado de obesidad. La obesidad por sí se categoriza en tres: obesidad grado 1, obesidad grado 2, ¿verdad? Obesidad grado 3. Y se basa en cuanto al índice de masa corporal. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un índice de masa corporal entre 30 y 35, se considera grado 1, entre 35 y 40, grado 2, y por encima de 40, grado 3. ¿Bien? Las alternativas, si tenemos un paciente que presenta sobrepeso con un índice de masa corporal por debajo de 30, puede ser sometido a una dieta rigurosa o un patrón alimentario adecuado establecido por un nutricionista y también puede ser sometido a evaluaciones psicológicas. Es importante ese aspecto. O sea, nosotros buscamos es darle una atención multidisciplinaria al paciente. No solamente lo ve el cirujano. Yo le comento a mis pacientes, no es un problema como un cólico biliar o un dolor en la vesícula que usted me ubicó, yo lo operé y más nunca lo vi. No, es algo más allá. O sea,
vamos viendo el paciente antes de la cirugía, durante la cirugía y en el posterior a la cirugía, en el postoperatorio. Las alternativas quirúrgicas se establecen y tienen sus indicaciones específicas. Todo paciente con índice de masa corporal por encima de 35, con alguna enfermedad añadida, que puede ser diabetes, puede ser hipertensión, que son las más frecuentes, puede ser sometido a un tipo de procedimiento. El procedimiento Gold Standard o procedimiento de oro lo definimos como el bypass gástrico, ¿verdad? El bypass. Muy famoso últimamente. Claro, ese es el procedimiento que más se realiza a nivel mundial. Pero también tenemos otra alternativa en aquellos pacientes que tienen un índice no tan alto y que no tienen, digamos, algún trastorno metabólico como tal. Ahí podemos hablar de la realización de una gastrectomía en manga, que es la manga gástrica, digamos así. Esos serían los dos procedimientos que se les brinda al paciente si lo amerita. Aquí tenemos mensajes. ¿La obesidad se puede prevenir desde qué edad? Soy María desde Puerto La Cruz. Como te menciono, o sea, de repente venimos de una familia que no son obesos, ¿verdad? Pero por factores ambientales puede aparecer la obesidad. Si no hacemos ningún tipo de actividad física, si nos consume el sedentarismo, si el tipo de alimentación que tenemos por la actividad laboral que realizamos no es la más adecuada, puede aparecer la obesidad aun cuando no hay un componente genético. Es multifactorial, es ambiental, o sea, son muchos los factores que pueden estar involucrados en la génesis de esta patología. Otra pregunta por aquí. Tengo miedo que mi hijo sufra de esta enfermedad porque come muchísimo y no sé cómo controlar su alimentación. Soy Magali desde Puerto La Cruz. Bueno, Magali, es importante que lo sometas a una evaluación con un nutricionista. Es importante. Es importante porque ella te va a dar las pautas de qué tipo de alimentación, ¿verdad?, puede ser sometido tu chamo y qué tipo de actividad física te recomendarían hacer. Es importante esos dos factores. Luisa por aquí nos escribe, ¿la obesidad puede ser controlada con qué tipo de alimentación? Siempre y cuando se garantice un aporte calórico proteico adecuado, los alimentos que más se recomiendan son las frutas, ¿verdad? Tratar de evitar en lo posible alimentos ricos en carbohidratos, ¿verdad? La mayoría ya los conocemos en las casas, las fábricas de comida rápida, ¿verdad? Tanto que nos gusta a los jóvenes, ¿verdad? Eso es correcto. Y bueno, trae ciertas consecuencias. O sea, ese tipo de alimentación nos trae muchos problemas a la larga. Para finalizar, ¿el sobrepeso es un problema doméstico? Soy Carmen desde Barcelona. Sí, porque si no hacemos una dieta adecuada y no hacemos una preparación adecuada de nuestros alimentos, o sea, el factor doméstico, como lo defines o como lo preguntas, está involucrado en la génesis de eso. Bueno, allí tienen ustedes que a lo mejor tienen un poco más de preguntas para nuestro especialista del día de hoy. Envíe su mensaje al 0416-693-1358 y bueno, Argenis le va a responder todas las preguntas que usted tenga. Nosotros vamos a un corte comercial, pero el siguiente segmento vamos a indagar un poco más acerca de la obesidad en el mundo y qué tratamientos están ahorita en boca de todo el mundo en el oriente del país. Ya regresamos. Amigos, y continuamos en el todo un poco conversando acerca de la obesidad en el mundo y muy importante en Venezuela. Con Argenis Chaparro, nuestro cirujano del día de hoy, especialista completamente en la materia. Tenemos preguntas, Argenis. Por aquí nos comenta, ¿cómo se hace para medir la grasa que podemos tener en la cintura? Soy de Puerto La Cruz. Bueno, para medir la grasa de la cintura, eso es un dato importante. O sea, la obesidad se divide de dos formas. La obesidad central y la obesidad periférica. Se dice que la obesidad central es la que se acumula justamente en el tejido adiposo, o sea, en la pared abdominal e intraabdominal. Llamamos la obesidad epiploica. Y esa es la obesidad que está más relacionada con enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, enfermedades desde el punto de vista cardiovasculares como angina, inestables o procesos isquémicos, digamos, como infarto, ACV, es la más peligrosa. ¿Cómo se mide? O sea, normalmente se toma una cinta métrica y se determina el índice o circunferencia abdominal. Eso es uno de los parámetros antropométricos para determinar si el paciente presenta un grado de obesidad o no. Otra pregunta, ¿dónde lo podemos contactar? Soy Magali desde Maturín. Bueno, fíjate, con respecto a esa pregunta, estoy aquí en la zona miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Estoy en la clínica de Hospital
y actualmente estamos o vamos a comenzar a trabajar en el Hospital Luis Racetti de Barcelona. Por aquí nos dicen que hay una charla acerca de la que van a realizar el día de mañana y que es gratis. Los televidentes preguntan dónde va a ser, cuándo va a ser, a qué hora. Bueno, la charla se va a realizar en el auditorio del diario El Tiempo, ¿verdad? En Puerto La Cruz, en el elevado de Puerto La Cruz. La hora de comienzo de la charla es 8:30 de la mañana. Ahí vamos a hablar sobre obesidad, todos los factores y todos los aspectos relacionados a esta patología, y vamos a hablar de la cirugía bariátrica como tal. O sea, se ha transformado en un mito. Vamos a decir con números por qué la cirugía bariátrica, cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica, y vamos a dar como la información inicial de qué es lo que se está haciendo actualmente desde el punto de vista público en el Hospital Luis Racetti de Barcelona como hospital matriz de este programa. Se está creando ese programa como tal, se llama Univan, ¿verdad? Lo vamos a tener aquí, Univan Oriente y Univan Occidente, en el Hospital Calle Sierra del Estado Falcón. Está mi compañero de trabajo que está llevando ese programa también a la zona occidental del país. Aprovechando que estás nombrando eso, vamos a hablar del bypass. ¿De qué trata esa operación? El bypass es puentear algo, o sea, la palabra bypass como tal es dejar de pasar por alguna estructura. En el bypass hacemos diferentes tipos de corte, todo lo hacemos por videolaparoscopia, en donde evitamos la incisión grande, ¿verdad? La incisión, lo que llamamos laparotomía abdominal, y lo hacemos por 6 o 4 portales, son incisiones pequeñas a nivel del abdomen, el máximo tamaño es de 1 centímetro. A través de eso introducimos instrumentos, ¿verdad?, para poder trabajar en la cavidad abdominal, y a través de uno de esos portales introducimos una cámara. Esa cámara va a estar conectada a un monitor y yo voy a poder visualizar qué es lo que estoy haciendo dentro de la cavidad abdominal. En el bypass como tal hacemos cortes en el estómago, ¿verdad? Disminuimos la capacidad del estómago a un 30% aproximadamente. Ese 30% es el que va a recibir los alimentos de ahora en adelante. Si el paciente antes se sentía saciado con un sándwich o una arepa, digámoslo así, ahora lo va a sentir, o la misma saciedad la va a sentir con menos cantidad de alimento y se va a sentir bien. Hay un proceso de restricción, entonces el paciente pierde peso porque disminuye el aporte calórico, digámoslo así, y va a estimular a la reabsorción del contenido graso que ya se encuentra dentro de tu cuerpo. La otra parte del procedimiento es un procedimiento malabsortivo, donde hacemos una derivación intestinal y dejamos de pasar el alimento por aproximadamente 150 centímetros de asa delgada, que es un asa que está especializada para absorber alimentos. Entonces vamos a tener un paciente con un proceso restrictivo y un proceso malabsortivo, porque el alimento va a dejar de pasar por esos 150 centímetros. No se va a desnutrir, ¿verdad? Porque esa es la gran pregunta de muchos pacientes. Esa es la pregunta. No se va a desnutrir porque ese paciente va a tener aproximadamente 150 centímetros más de intestino delgado especializado para absorber, que va a funcionar, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema. En el caso del otro procedimiento, que es la manga gástrica, es diferente. Solamente hacemos cortes en el estómago y el estómago remanente, digámoslo así, se saca del cuerpo y se saca por uno de los orificios que realizamos, uno de esos orificios de 1 centímetro aproximadamente. Por aquí nos preguntan, buenos días, ¿en qué me ayuda o no a un diabético el glucophage? Soy Carmen de Puerto La Cruz. Sí, el glucophage es un medicamento hipoglicemiante oral. Normalmente se utiliza en los casos en donde existe un cierto grado de resistencia periférica a la insulina, y es lo que se indica para los pacientes con este tipo de trastorno metabólico. ¿Qué sucede? Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, y a través de publicaciones nacionales e internacionales, trabajos de seguimiento, podemos observar que con este tipo de cirugía, específicamente el bypass gástrico, los pacientes que antes eran considerados diabéticos o con algún grado de resistencia periférica a la insulina, mejoran al cierto punto que muchos dejan de tomar este tipo de medicamentos. Entonces cambiamos este tipo de medicamentos, inclusive los antihipertensivos en los casos cuando son pacientes hipertensos, por vitaminas, ¿verdad?, que normalmente va a tener que tomar el paciente durante toda su vida. Entonces vemos que las enfermedades que produce la obesidad se ven mejoradas o desplazadas debido a la operación que se realiza y también el control que lleva el paciente. Claro, claro. Es importante mencionar ahora que hablas de control,
Con la evaluación multidisciplinaria buscamos que el paciente sea sometido a esta evaluación antes de la cirugía. Le damos pautas a seguir desde el punto de vista nutricional y psicológico para que el paciente pueda obtener los resultados que se buscan. Al principio realmente son estéticos, pero es lo que nosotros no queremos hacer ver. Está bien, se puede obtener esos beneficios estéticos, que es lo que realmente se vende, pero son mucho más los beneficios médicos como tal, o sea, la mejoría de todas estas patologías asociadas a la obesidad. Hablando de la labor, hermosa labor que están realizando en el Hospital Luis Racetti, vamos a orientar a los televidentes para que sepan qué es lo que están haciendo allí. Bueno, el año pasado se presentó un programa, ¿verdad? Univan, como te mencioné. El programa fue aceptado, ¿verdad?, con los brazos abiertos en el hospital. Actualmente estamos trabajando con eso. Están haciéndose los primeros pasos del programa de cirugía bariátrica en el Hospital Racetti. Es algo nuevo, es algo que se tiene que llevar poco a poco, o sea, no queremos crear falsas expectativas en una población tan susceptible como es la población obesa, y por eso, o sea, es poco a poco, o sea, no vamos a informar que, bueno, la semana que viene vamos a operar 10 pacientes, no. Este es un procedimiento que hay que seguirlo poco a poco, ¿verdad?, con pausa, o sea, con pie firme, es algo bien establecido, es algo que se quiere hacer de corazón. Hay un grupo de especialistas médicos y quirúrgicos, tanto del hospital como fuera del hospital, que están prestando apoyo para este tipo de actividad. O sea, es algo bien bonito, es algo con sentir, es algo que nosotros traemos de la idea del Hospital Clínico Universitario de Caracas, donde se hace este programa, tiene aproximadamente 14 años funcionando. Se han hecho muchas cirugías bariátricas y tenemos el apoyo completamente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica para hacer este evento. ¿Cómo ingresa el paciente? Mañana es la primera charla, una charla a la colectividad en general. O sea, una charla donde pueden venir pacientes, pueden venir sus familiares a informarse, a buscar información, y ahí se le va a dar la información cómo puede ingresar el paciente que amerite al programa. Bueno, la invitación es a los televidentes, tienen las cámaras de TVO disponibles para que le invites a todos los televidentes a que asistan a la charla, para que conozcan un poco más de esto que están realizando en el Hospital Luis Racetti, Argenis. Bueno, sí, o sea, la invitación es para ustedes, esto se hizo por ustedes y para ustedes. Necesito la colaboración también de ustedes, porque sin ustedes esto no se puede llevar a cabo. Es importante que asistan, busquen un poquito más de información, las redes están disponibles para que busquen información acerca de la obesidad, los tratamientos actuales, y es una herramienta que les damos para que ustedes puedan utilizarla y obtengan el propósito que quieren. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Argenis. De verdad que el tema está buenísimo.